Buenos días a todos, mi nombre es Noelí. El taller del día de hoy es acerca de las diferencias y las similitudes entre lo que es el ultrasonido estético de 3 MHz y el ultracavitador, que es de 37 kHz. A lo largo del taller vamos a ir pasando unas diapositivas donde van a poder ir viendo toda la información que vamos dando. Obviamente, si tienen alguna duda, si no se llega a escuchar algo, si se les corta la emisión, pueden escribirlo a través del chat, ¿sí? Bien, vamos arrancando entonces. Primero que nada vamos a hablar de lo que son las similitudes que tienen tanto lo que son los ultracavitadores como los ultrasonidos, para después poder hacer las diferencias de cada uno de ellos, armar los protocolos básicos de trabajo con cada uno de ellos y las posibles combinaciones que tenemos con otros tipos de equipos, ¿sí? En cuanto a lo que es una similitud, en realidad es que tanto lo que es ultrasonido de 3 MHz como ultracavitación son los dos de ondas ultrasónicas, ¿sí? La única diferencia que tienen es que tienen una frecuencia distinta. Cuando nosotros hablamos de ultrasonidos, en realidad podemos ver en el mercado ultrasonidos de 1 MHz o ultrasonidos de 3 MHz. El que vamos a utilizar a nivel estético, por su nivel de profundidad y por su acción, es el de 3 MHz, ¿sí? El de 1 MHz es el que utilizaríamos a nivel kinesiológico. Por eso en el día de hoy no vamos a hablar de ese tipo de ultrasonido, ¿sí? En cuanto a lo que es tanto ultrasonido como ultracavitador, es muy importante tener en cuenta lo que es la potencia, que es en realidad la energía por unidad de tiempo, la intensidad, que es lo que vamos a poder modificar nosotros como para hacer un tratamiento, y lo que es la frecuencia. Como dijimos, frecuencia tenemos 3 MHz en el caso del ultrasonido y 37 kHz aproximadamente en el caso del ultracavitador. La intensidad es aquello que nosotros vamos a poder ir modificando a lo largo del tratamiento, dependiendo de la patología que vamos a tratar, dependiendo de la cantidad de adiposidad que tenga la persona y demás, ¿sí? Como ven acá en pantalla, que están estos dos circulitos, donde el del centro está marcado como área de radiación efectiva, eso en realidad lo que muestra es el área donde hay mayor concentración de energía, tanto en los cabezales de ultrasonido como de ultracavitación. Es decir, que siempre tenemos que intentar apoyar la mayor parte del cabezal, ¿sí? Dentro de, sobre la piel de la persona, por un tema de que en donde más se emite ese cabezal es en el centro. Entonces, si yo lo apoyo muy de costado y demás, no va a ser exactamente la misma emisión, ¿sí? Bien. También algo común a los dos equipos es el tema del cabezal, que es una pastilla piezoeléctrica. Cuando hablamos de pastilla piezoeléctrica, hablamos de una pastilla que es de un material especial, puede ser de cuarzo, cerámica, titanio de bario y otros tipos de materiales, que justamente esos materiales lo que hacen es permitir que la energía eléctrica se transforme en energía mecánica o a la inversa y de esa forma poder penetrar lo que es el organismo y realizar el efecto que corresponde según la patología que estemos tratando. Tanto los cabezales de ultrasonido como de ultracavitadores hay que mantenerlos con bastante cuidado, ¿sí? Ya que cualquier golpe o caída puede averiarlos. En el caso de que ustedes se les caiga o se les golpee algún cabezal, tanto de ultrasonido o de ultracavitación, es muy importante corroborar que esté funcionando, ¿sí? En cuanto a lo que son los ultrasonidos, que sería el cabezal como el que se ve en pantalla, para corroborar que funcione, una vez que ustedes ponen en emisión el equipo, le ponen una gotita de agua sobre el cabezal y tienen que ver que esa gotita genera como un burbujeo, ¿sí? Como si estuviese en ebullición. En el caso del ultracavitador, para corroborar que funcione, tienen que prender el equipo, ponerlo en funcionamiento y sobre el cabezal ponen o unos granitos de sal, ¿sí? De sal gruesa, o unos granitos de azúcar. Y esos granitos lo que van a hacer es ir saltando, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas de corroborar que realmente el equipo sigue funcionando y que no está averiado. Igualmente, en cuanto a lo que es ultracavitación, los que lo han utilizado sabrán que se siente como un chillido cuando se está pasando, ¿sí? Producto de la frecuencia que tiene el equipo. Entonces, si nosotros escuchamos ese chillido, en realidad quiere decir que el equipo está funcionando.
pero para tener algo más concreto, deberíamos probarlo, como dijimos, con granitos de sal o con granitos de azúcar. Bien, hasta ahora vamos bien, ¿se va entendiendo? Genial. Pasamos entonces a lo que son las formas de trabajo. Tanto en ultrasonidos como en ultracavitadores vamos a poder modificar la emisión, ¿sí? Hacer que sea una emisión continua, es decir, que constantemente durante toda la sesión, durante todo el tiempo que yo haga el tratamiento, el equipo va a estar emitiendo la onda, o puedo hacer una emisión pulsada. La emisión pulsada es aquella donde tengo interrupciones, ¿sí? Donde tengo momentos en que emite y momentos en que está pausado. Según el equipo, esta emisión continua o pulsada me va a servir para diferentes cosas. En cuanto a lo que es ultrasonido de 3 MHz, la emisión continua la voy a utilizar en aquellos tratamientos donde un aumento no muy importante, igual de temperatura, puede sumarme al tratamiento que yo esté haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo un tratamiento para adiposidad localizada, ¿sí? Y en el caso del pulsado, lo voy a utilizar en aquellos tratamientos donde el aumento de temperatura no es algo que beneficie a lo que es el efecto que quiero conseguir. Por ejemplo, si estoy trabajando sobre un edema, sobre algo que esté inflamado, sobre una celulitis edematosa, ¿sí? El pulsado tiene el momento de emisión donde genera un poquito de calor, pero al tener un momento de pausa permite que el tejido después se enfríe. Entonces eso es lo que me permite mantener una temperatura estable, ¿sí? En cuanto al continuo, igual en ultrasonidos de 3 MHz la temperatura no aumenta demasiado, se siente una temperatura suave a nivel piel, ¿sí? Entonces, continuo en ultrasonido para tratamientos de adiposidad localizada, para en el caso de que esté trabajando alguna contractura, que igualmente lo ideal sería trabajarlo con otro ultrasonido, pero bueno, podríamos llegar a trabajarlo con este. Y el tema del pulsado para celulitis edematosa, edemas, inflamaciones y demás. En cuanto a lo que es el ultracavitador, también tengo la emisión continua y tengo la emisión pulsada. En el caso del cavitador, la emisión continua la voy a utilizar únicamente en los lugares donde puedo hacer pliegue para trabajar. Una de las diferencias, y una de las diferencias más importantes en realidad entre lo que es el ultrasonido y el ultracavitador, es justamente la forma de pasaje del cabezal. Con el ultrasonido directamente se aplica gel sobre la piel de la persona y el cabezal se aplica directo sobre la zona a trabajar, ya sea con movimientos circulares o movimientos lineales. En cuanto a lo que es el ultracavitador, siempre y cuando yo pueda generar un pliegue, voy a trabajar sobre el pliegue, es decir, con la mano libre que no tengo el cabezal, voy a generar como si fuese un plieguecito y con el cabezal ir como aplastándolo, ¿sí? Ese pliegue en realidad lo voy a poder trabajar no en todas las zonas. La zona más común para trabajar sobre lo que es el pliegue, que sería el rollito que uno quiere eliminar, sería la parte del abdomen, por ejemplo. Puede ser en flancos también, que se pueda generar pliegue, o en cara interna de piernas, por ejemplo. Pero en otras zonas, como el talón de montar, pliegue subglúteo, es muy difícil generar un pliegue, debido a que la adiposidad es un poco más dura, la piel es un poco más gruesa, entonces no se permite muchas veces. En el caso de no poder generar pliegue, voy a pasarlo en modo pulsado, ¿sí? Entonces, zonas donde voy a pasar el continuo, siempre en abdomen se puede generar pliegue, lo paso en continuo, con pliegue, ¿sí? Otras zonas donde puedo quizás llegar a generar un pliegue puede ser flancos o cara interna de piernas. Para generar un pliegue en flancos muchas veces es aconsejable que la persona se ponga boca arriba o boca abajo y poner algún rollito de toalla por debajo como para hacer que la adiposidad caiga sobre eso, ¿sí? Evitar hacer demasiada fuerza con lo que es la mano libre. Zonas donde no puedo hacer pliegue lo pongo en modo pulsado, es decir, mitad de tiempo de emisión, mitad de tiempo de pausa, sería un pulsado del 50%. Recuerden siempre, tus manos en realidad las puedes proteger con guantes de látex y alguna toallita, ¿sí? Y de esa forma ya queda protegida.
también te ayuda a que no se te resbale tanto lo que es el cabezal, producto del gel y demás que te va quedando en la mano, ¿sí? Tengan en cuenta que sobre la piel, sobre la zona que van a trabajar, tanto con ultrasonido como con ultracavitador, es importante que haya bastante cantidad de gel, ¿sí? El gel en realidad es el medio de conducción que vamos a tener. Si no hay gel, las ondas no conducen, no penetran en el organismo. Es decir, que no estarían haciendo ningún efecto. Entonces, siempre tiene que haber gel. Es preferible que sobre gel y no que falte, ¿sí? El gel que van a utilizar es simplemente un gel neutro. Lo importante del gel, como para que les sea cómodo a ustedes pasarlo, es que el gel tenga consistencia. Si es un gel muy líquido, muy acuoso, lo que les va a pasar es que con el calor que va generando el mismo cabezal, se empieza como a derretir, ¿sí? Y tienen que estar reponiendo a cada rato un poco de gel. Si ustedes consiguen un gel que sea más bien pesado, lo que van a conseguir es la permanencia durante el tratamiento, entonces no van a tener necesidad de estar reponiendo gel a cada rato. En el caso de que ustedes coloquen el gel y tengan que reponer, siempre pausen el eco, repongan el gel sobre la piel y recién ahí vuelven a emitir, ¿sí? No dejen mucho tiempo los cabezales sin estar en contacto emitiendo porque pueden dañar. Por eso, ahí me pueden ver bien. Bien, les repito entonces lo que les estaba diciendo, por si no llegaron a escucharlo. En el caso de que ustedes tengan que reponer gel o por X motivo tengan que sacar el cabezal de contacto con la piel o con la zona en que estén trabajando, lo ideal es pausar el equipo, reponer gel sobre la piel y recién ahí volver a emitir, ¿sí? No está bueno tener los cabezales libres, es decir, sin estar en contacto con el gel o con la piel, porque puede dañarse el mismo cabezal, ¿sí? Geles con activos pueden utilizar, el tema es que como se genera mucho desperdicio de gel, porque tiene que haber una buena cantidad, muchas veces terminas desperdiciando demasiado producto. Entonces quizás te conviene trabajar con un gel neutro mientras estás pasando el ultrasonido o el ultracavitador, y seguido de eso limpias bien la zona y colocas un gel o algún serum o algo específico para la patología que estés tratando. No quiere decir que si uno trabaja con geles con principios activos te va a hacer mal, ¿sí? El efecto del equipo lo va a hacer igual porque lo que necesita es un medio en gel para poder transmitirse, un medio acuoso. Entonces, si vos querés trabajar con un gel que tiene principios activos, lo haces, no hay problema. Pasa que vas a desperdiciar un poquito de producto, que quizás te sale más económico utilizar un gel neutro y utilizar un producto más específico al finalizar el tratamiento como producto final, digamos, ¿sí? Bien, como les decía, los efectos, tanto los fisiológicos como los térmicos, son similares, pero obviamente, si yo trabajo en modo continuo, que hay efectos térmicos porque empieza a aumentar la temperatura, tanto en lo que es ultrasonido como en lo que es ultracavitación, obviamente hay un mayor estímulo a nivel circulatorio, ¿sí? Producto del calor que irriga más la sangre. Entonces, todos los efectos fisiológicos que había es como que se potencian un poquito más. No quiere decir que por eso tengan que usarlo siempre en modo continuo, ¿sí? Tengan en cuenta que, dependiendo del tratamiento que estén haciendo, van a utilizarlo en modo continuo o en modo pulsado. Les repito, ultrasonidos en modo continuo para aquellas patologías donde un poquito de calor o aumento de temperatura pueden sumarme, como por ejemplo en el caso de hipoxia localizada, en el caso de una contractura. Modo pulsado para aquellas patologías donde el calor no sería algo demasiado bueno, como puede ser una celulitis edematosa, un edema, ¿sí? O algún tipo de inflamación. En el caso del ultracavitador, modo continuo únicamente si puedo generar pliegue y trabajar puntual sobre el tejido adiposo, o modo pulsado para aquellas zonas donde no puedo hacer pliegue y tengo que pasar el cabezal directo, ¿sí?
Pongo en funcionamiento, recién apoyar el cabezal sobre la piel. No, no es necesario. O sea, pueden ponerlo en funcionamiento antes y después apoyarlo. Lo que no está bueno es que tengan el cabezal demasiado tiempo sin estar en contacto, ¿sí? Pero por ustedes ponerlo en inicio, digamos, y después apoyarlo no les va a hacer daño al equipo. Bien, algunos efectos en cuanto a lo que es el ultrasonido es el aumento en cuanto a la irrigación sanguínea, como dijimos. Él ayuda a lo que es el sistema linfático también, por eso ayuda mucho a reabsorber edemas. Tiene un buen estímulo a nivel de fibra, ¿sí? En cuanto a lo que es la síntesis de fibroblastos, por eso se utiliza mucho también para prevención de fibrosis, en tratamientos prequirúrgicos o postquirúrgicos. Ayuda muchísimo para tratamientos postquirúrgicos para mejorar lo que es la cicatrización de la herida. Obviamente cuando hablamos de pre o postquirúrgicos, siempre es con la autorización del médico. Vamos a tener también una disminución en cuanto a lo que es el tamaño de los adipocitos. El ultrasonido, recuerden que no rompe células, sino que lo que hace es achicarlas. Algunas patologías donde las células adiposas se encuentran hipertrofiadas, más allá de lo que es la adiposidad localizada en sí, tenemos, por ejemplo, una celulitis de un estadio avanzado, ¿sí? Entonces, por eso se puede trabajar el ultrasonido en esos casos, ¿sí? En cuanto a la celulitis, es un tratamiento bastante importante y que da muchísimo resultado por el hecho de que trabaja en cuanto al sistema linfático y sistema circulatorio que están afectados en una celulitis de cualquier estadio. Disminuye, como dijimos, el tamaño de los adipocitos en el caso de que estos estén hipertrofiados, estén aumentados, y ayuda a lo que es la estimulación de la síntesis de fibroblastos, ¿sí? Mejora lo que es la elasticidad de la dermis. Entonces, son todos parámetros que van a estar modificados en cuanto a una celulitis, ¿sí? Por eso es que el ultrasonido para celulitis da muy buenos resultados. ¿El ultrasonido se usa en facial? Sí, se usa en facial el ultrasonido también. En cuanto al ultrasonido facial, lo que tiene es que te va a servir para trabajar tratamientos anti-age, por el tema de la estimulación de la síntesis de fibras. Te va a servir para trabajar como un pre o postquirúrgico, por ejemplo, antes o después de algún lifting, ¿sí? Y te va a ayudar a trabajar también en el caso de que tengas algún edema sobre lo que es el facial. En caderas lo podés utilizar tanto lo que es el ultrasonido como el ultracavitador. Ten en cuenta que en el caso del ultracavitador, en caderas lo vas a utilizar en modo pulsado siempre, ¿sí? Un 50% de emisión y un 50% de pausa. Y en el caso del ultrasonido en caderas, dependiendo del tratamiento que estés haciendo. Si es adiposidad localizada, lo van a pasar en modo continuo. Si es celulitis edematosa, lo vas a pasar en modo pulsado. La intensidad que vas a poner en realidad en lo que es facial va a depender de tu equipo, ¿sí? Todos los equipos tienen unos parámetros distintos. Hoy en día lo que vamos a hacer es hablar en general de lo que es ultrasonido y ultracavitación. Después, si ustedes tienen los equipos de nuestra empresa, yo les voy a decir igual algunos parámetros o se los puedo enviar por mail, ¿sí? Pero hoy en día no vamos a hablar tanto de lo que son intensidades puntuales en cuanto a números, para así hablamos de la idea general de lo que es el ultrasonido y el ultracavitador. Sí, para facial por lo general se lo utiliza en pulsado como para que sea un poco más suave, pero no porque tenga que usarse así sí o sí, porque en realidad hay cabezales específicos para faciales que se pueden utilizar en modo continuo también y con otras intensidades. Por eso depende mucho del equipo que ustedes tengan, cómo programarlo para lo que es facial, cómo programarlo para lo que es una celulitis o para una adiposidad localizada, ¿sí? Siempre lo que tienen que tener en cuenta es que la intensidad es como que va a marcar en sí el efecto, ¿sí? Entonces, si ustedes están trabajando para una adiposidad localizada con un ultrasonido de 3 MHz, la intensidad deberían ponerla al máximo. Si están trabajando para una celulitis, si es una celulitis en un estadio avanzado, estadio 3, estadio 4, la intensidad va a ser un poco más alta que si es una celulitis simplemente edematosa, ¿sí?
Para trabajar simplemente lo que es un edema voy a trabajarlo con una intensidad muchísimo más baja. Entonces depende mucho de cómo tengan ustedes en sus equipos la programación de la intensidad, si lo tienen en watts por centímetros cuadrados, si lo tienen en porcentajes, si lo tienen con números. En cuanto a lo que es el ultracavitador, trabaja con 37 kHz de frecuencia, ¿sí? Dale, Laura, si querés después, yo después les voy a pasar mi mail, así que me pueden enviar ahí la información que ustedes desean y yo se las voy enviando. Bien, en cuanto a lo que es el ultracavitador, la diferencia entonces en cuanto al funcionamiento o al efecto que va a generar en la piel, va a ser que el ultracavitador trabaja únicamente en cuanto al tejido adiposo, ¿sí? Por eso es un equipo muy específico que nos va a servir solamente para trabajar adiposidad localizada. Si yo tengo una persona con celulitis edematosa, un ultracavitador no lo voy a poder pasar, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es el ultrasonido y el ultracavitador. El ultrasonido puede adaptarlo a diferentes patologías, edemas, celulitis, adiposidad localizada, fibrosis, pre- y postquirúrgicos, etc. El ultracavitador es únicamente pensado para lo que es adiposidad localizada. El ultracavitador debe utilizarse con un mínimo de 2 centímetros de adiposidad. Si la persona no cumple con ese mínimo de 2 centímetros de adiposidad, no podemos utilizar ultracavitador y es cuando pasaríamos a utilizar el ultrasonido en el caso de adiposidad localizada. Lo que es el ultracavitador es que al tener una frecuencia tan importante, ¿sí? Una frecuencia tan intensa como la de 37 kHz, lo que va a hacer en realidad es romper las membranas de los adipocitos, ¿sí? Tanto los ultrasonidos como los ultracavitadores generan en el medio intersticial, es decir, entre medio de las células, como unas burbujas, ¿sí? Unas burbujas de vacío, producto de la vibración que genera la onda. En cuanto a lo que es la ultracavitación, esas burbujas generan tal compresión y descompresión sobre las paredes de las células adiposas que terminan rompiendo a estas células. Al romper las células adiposas, obviamente se generan desechos. ¿Por qué? Porque todos los contenidos que tenía dentro de esa célula pasan a lo que es el medio intersticial. Entonces, en cuanto a lo que es ultracavitación, repetimos, se utiliza únicamente en personas que tengan al menos 2 centímetros de adiposidad localizada en la zona a trabajar. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que tiene que combinarse sí o sí con un drenaje linfático al finalizar el tratamiento. ¿Por qué? Para poder eliminar justamente todos esos desechos que vamos generando. Todos sabemos que los adipocitos tienen dentro, obviamente, ácidos grasos, entre otras cosas. Entonces, tenemos que ayudar al organismo a que pueda eliminar todos esos ácidos grasos liberados lo más rápido posible. La forma de hacerlo es estimulando el sistema linfático, que es justamente el que barre con todos los desechos del cuerpo. Para estimular el sistema linfático puedo hacer drenaje linfático manual, puedo hacer drenaje linfático por unas botas de presoterapia, puedo hacer drenaje linfático con ultrasonido de 3 MHz, puedo hacer drenaje linfático con corrientes interferenciales, puedo hacerlo con vacuum terapia. No importa la forma que yo utilice para estimularlo, pero sí o sí tengo que estimular el sistema linfático, ¿sí? Por eso es que en realidad un tratamiento de ultracavitación nunca se vende como un tratamiento solo, sino que se vende un combo de ultracavitación más drenaje, ¿sí? Otra opción sería que la persona realice actividad física aeróbica. Entonces, si nosotros en el gabinete tenemos alguna cinta o alguna bicicleta, podemos optar por hacerle la ultracavitación y que después la persona vaya a la cinta o a la bicicleta por al menos media hora, 40 minutos, a hacer actividad aeróbica. Y de esa forma también va a ayudar a que se eliminen mucho más rápido esos desechos o toxinas generadas. No corres ningún riesgo, ¿sí? Pero es importante sí realizar el drenaje linfático para no generar un malestar en la persona. En cuanto a lo que es el ultrasonido, no necesita de una preparación previa, ni tampoco necesita, sí, drenaje linfático localizado ya alcanza. Si uno puede hacer uno general, sería muchísimo mejor porque estaría también ayudando a lo que es el metabolismo en general, ¿sí? Pero para lo que es ultracavitación, si haces aunque sea en la zona donde trabajaste, ya es suficiente. Como les decía, en cuanto a lo que es el ultrasonido,
no necesita una preparación previa a lo que es el tratamiento, ni tampoco tiene demasiadas especificaciones o cosas que cumplir luego de la sesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad actúa en el momento en que actúa y no se genera ningún tipo de desecho ni nada. En cuanto a lo que es el ultracavitador, sí hay una serie de pautas que debemos informarle a lo que son las clientas que van a realizar este tratamiento para que el tratamiento dé su resultado y que la persona no sienta ningún tipo de malestar a lo largo de las sesiones. Esas pautas que yo le voy a tener que marcar van a ser: la ingesta de agua. Es muy importante que la persona ingiera al menos 2 litros de agua diarios, no solo en el día de la sesión o durante la sesión, sino que tiene que hacerlo durante todo el tratamiento. La ingesta de agua va a ayudar a acelerar el metabolismo y va a ayudar a depurar al organismo, ¿sí? No es lo mismo que ingiera jugo a que ingiera agua. Tiene que ingerir agua porque es justamente lo que ayuda a limpiar bien los riñones, ¿sí? Si yo tomo jugo, el riñón tiene que trabajar para procesarlo. Si yo tomo agua, no, ¿sí? Por eso es importante que sea agua. En cuanto a lo que es la alimentación, también hay que remarcarles que en el día en que hacen ultracavitación no se deben ingerir grasas, ¿sí? O no se deben ingerir grasas en exceso. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya va a estar asimilando los ácidos grasos que se liberaron a través de la ruptura de las células. Si yo a eso le sumo la ingesta de más grasas, voy a generar un malestar en el organismo producto de que el cuerpo va a estar como sobreexigido a lo que es la eliminación de grasas, ¿sí? Entonces son cosas que tengo que tener en cuenta para marcárselas al cliente antes de arrancar el tratamiento. Más allá de eso, obviamente sería importante que la persona mantenga una dieta equilibrada, sí puede que realice actividad física, porque son cosas que van a sumar y van a complementar al tratamiento y van a ayudar a ver los resultados mucho más rápido. Lo bueno de la ultracavitación es que los resultados los van a ver en el momento. ¿Por qué? Porque una vez que se rompen las células adiposas en el momento ya se ve la reducción de tejido. Obviamente todas las personas no bajan la misma cantidad de tejido adiposo en una única sesión. Hay personas que pueden bajar medio centímetro, hay personas que pueden bajar 3 centímetros o 4. No traten de medir, digamos, en todas las sesiones cuánto bajó, porque van a generar como una serie de obsesión en la persona, sino que lo ideal sería medirlo antes de arrancar el tratamiento, a la tercera sesión, a la sexta sesión, ir salteando como para ver cómo va evolucionando. En cuanto a lo que es el ultracavitador, se puede pasar únicamente una vez por semana durante 40 minutos. En cuanto a lo que es el ultrasonido, no tengo tiempo límite de sesión y puedo utilizarlo 2 veces por semana sin ningún tipo de problema. Eso en realidad es producto de que el ultracavitador, como dijimos, genera desechos producto de la ruptura de las células. Entonces, si yo me paso de esos 40 minutos, la cantidad de células adiposas que voy a romper va a ser importante y puede ser que el organismo después no pueda eliminarlas todas en ese mismo día, ¿sí? Entonces ahí es cuando puedo generar que la persona tenga algún malestar. En cuanto a lo que es el ultrasonido, como no genera ningún tipo de toxina, simplemente lo que hace es estimular la zona, no hay ningún problema, puedo pasarlo más tiempo y puedo pasarlo hasta 2 veces por semana. Ultracavitador, solo 40 minutos, una vez por semana por persona. Esto lo que hace en realidad es que sea un tratamiento muy localizado y muy específico. El tiempo de pasaje, tanto de ultrasonido como de ultracavitación, es de aproximadamente 10 minutos por zonas de 10 por 10, ¿sí? Es decir, si van a trabajar abdomen, serían aproximadamente 20 minutos. Si trabajan flancos, serían 10 minutos de cada lado. Si trabajan pantalón de montar, sería 10 minutos de cada pantalón de montar. Si trabajan piernas, entre 15 a 20 minutos cada pierna, dependiendo la cantidad de zonas de piernas que quieran abarcar. Entonces, teniendo en cuenta esos tiempos, ustedes van a saber cuántas zonas van a poder combinar. Por ejemplo, si la persona quiere hacer abdomen y flancos, ya ahí cumplimos con los 40 minutos semanales, ¿sí? Entonces, voy a hacer el tratamiento de abdomen y flancos y después cualquier cosa, cuando termino el tratamiento total de la cantidad de sesiones que me haya llevado, hago otras zonas, ¿sí? Pero no pueden combinar varias zonas en una misma sesión. Primero, por ese tiempo límite que tengo.
porque si yo le saco tiempo a cada zona, en realidad no voy a ver resultado. Si una zona se aconseja trabajarla en 20 minutos, como es un abdomen, y yo le paso 5 nada más, el resultado que voy a obtener obviamente no va a ser el mismo. Por eso es importante cumplir bien con las zonas. Tienen que tener en cuenta que la ultracavitación, como dijimos, es un equipo específico y que se trabaja de una forma muy localizada, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es, bueno, el tiempo de la sesión, ya lo respondí. ¿Cuánto tiempo se pasa por zona también? La sesión localizada de cuántos minutos, como dijimos, de un máximo de 40 minutos semanales es la sesión. ¿Con qué velocidad se pasa? Tanto ultrasonido como ultracavitador suelen pasarse en forma lenta. Nunca dejarlos apoyados sin moverlo, ¿sí? Porque genera una molestia. Siempre estar en movimiento, pero más bien en forma lenta y generando un poquito de presión sobre la piel para hacer que el cabezal esté bien apoyado sobre el tejido, ¿sí? Bien, hasta ahora algo que no se haya entendido, algo que quieran que repita. Con el ultrasonido dúo es lo mismo, ¿sí? En el caso del ultrasonido dúo, no sé si tendrás de 3 MHz y de 1 MHz, o de 3 facial y de 3 corporal, pero todos se pasan igual, ¿sí? Ultrasonido, ultracavitación son 10 minutos por zonas de 10 por 10 aproximadamente. Les repito entonces los tiempos del tratamiento por zona. Tenemos en abdomen 20 minutos. Pueden optar por trabajar 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro, o optar por trabajar 20 minutos la totalidad del abdomen. Para trabajar flancos serían aproximadamente 10 minutos de cada lado. Para trabajar pantalón de montar serían también 10 minutos de cada lado. Para trabajar lo que es piernas, entre 15 a 20 minutos cada pierna, dependiendo de la cantidad de zonas de piernas que tengan que abarcar, ¿sí? O de la extensión de la zona. Si quieren trabajar pliegue subglúteo, más o menos también entre 7 y 10 minutos cada pliegue subglúteo. Si quieren trabajar la zona de brazos, son 5 minutos más o menos cada brazo, porque se trabaja únicamente la zona de abajo, ¿sí? En el caso de glúteos, lo que es ultracavitación no se aconseja hablar sobre glúteo en sí, porque como genera ruptura de células, muchas veces lo que va a generar es como que se aplane y deja el glúteo sin forma. Ultrasonidos sí pueden pasar sobre el glúteo, aproximadamente 15 minutos a 20 minutos por cada glúteo. Tener un ultrasonido les permite mayor cantidad de aplicaciones y más tratamientos, pero no tan específicos, porque si ustedes van a hacer un tratamiento de adiposidad localizada con un ultrasonido y lo comparamos con el de un ultracavitador, el ultracavitador les va a dar mucho más resultado que el ultrasonido. Si el ultrasonido al no romper células es un tratamiento mucho más lento. Para lo que es celulitis y demás, da muy buenos resultados, pero para lo que es adiposidad localizada, el equipo principal, digamos, el equipo específico es el ultracavitador. Es el que da los resultados en muchísimo menos tiempo y menos cantidad de sesiones. Cantidad de sesiones como mínimo, tanto con lo que es ultracavitación, digo, tienen que hacer un mínimo de 6 sesiones más o menos, ¿sí? De una vez por semana, como dijimos. En cuanto a lo que es el ultrasonido, va a depender del tratamiento, pero también el mínimo son 6 sesiones y de ahí vamos viendo. Salvo que sea para trabajar adiposidad localizada, como dijimos, que hace el tratamiento de una forma más lenta, donde van a necesitar obviamente un poco más, ¿sí? Tengan en cuenta que tanto ultracavitadores como ultrasonidos tienen una cantidad de sesiones máximas que son 15. Una vez que yo cumplo con esas 15 sesiones máximas, tiene que descansar esa persona de ese equipo durante al menos 3 meses para poder volver a utilizarlo. Ahora después vamos a ver lo que son las contraindicaciones. Sí, personas que tengan marcapasos, stents y demás, no se aconseja trabajarlo, igual que las personas que tengan implantes metálicos, sobre la zona del implante metálico no se puede trabajar. Sí, en otras zonas sí, pero ahora después las vemos bien detalladas las contraindicaciones. Sí, el ultracavitador lo podés pasar en brazos siempre y cuando haya adiposidad localizada, ¿sí? Tratar de detectar que sea adiposidad y no que sea
simplemente flacidez. La pausa, Carola, es simplemente para que el cuerpo descanse, digamos, de esa onda que estaba haciendo un estímulo, ¿sí?, en la zona. Es para que esa zona pueda como descansar y que al retomar el tratamiento me dé buenos resultados también, para evitar que se acostumbre. ¿Se puede utilizar el cavitador en celulitis compacta? Sí. En el caso de celulitis de un estadio avanzado, que sería un estadio 3, 4, donde ya notamos nódulos, ¿sí?, en cuanto a tejido adiposo, que nosotros vemos que más allá de los pozos típicos de la celulitis, hay también relieves en la zona, ahí podemos pasar ultracavitación por el hecho de que tenemos tejido adiposo comprometido, ¿sí? En celulitis estadios 1 o 2, donde el tejido adiposo todavía no está comprometido, es simplemente producto de un edema, ¿sí?, una retención de líquido en la zona, no se aconseja ultracavitación, deberíamos pasar solamente ultrasonido. Sí, tanto con ultrasonido como con ultracavitación tenemos las 15 sesiones como máximo y unos 3 a 4 meses de descanso, ¿sí? Lo que tiene es que el ultrasonido, quizás si necesitas 2 o 3 sesiones más, igual las podés hacer, ¿sí?, como que no es tan estricto. Pero con las dos cosas es importante cumplir con el tiempo de descanso para seguir trabajando. Es difícil igual llegar a 15 sesiones y no notar cambios. Con ultracavitación como máximo pueden hacer 12 sesiones para lo que es reducción, pero ya tienen que ver un cambio importante. En cuanto al ultrasonido, para lo que es celulitis o edema, también, si llegar a 15 sesiones es muy difícil. Bien, vamos a ir repasando entonces todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora en cuanto a lo que son las diferencias entre el ultrasonido y el ultracavitador. En cuanto al ultrasonido, entonces, habíamos dicho que el proceso que generaba en realidad genera la disminución del tamaño del adipocito y el estímulo circulatorio local, por eso es que me servía también para trabajar la parte de edema, celulitis y demás. El ultracavitador, en cambio, permite la destrucción del tejido adiposo, o sea, rompe lo que son las células adiposas por las ondas ultrasónicas que son de una potencia mayor a la que son. El ultrasonido no genera ruptura de células, entonces no se genera desechos, no es necesario combinarlo con drenaje linfático posterior. En cambio, el ultracavitador genera ruptura de células, genera desechos y por eso es muy importante tanto las pautas que estuvimos nombrando como lo que es la ingesta de agua, tratar de no ingerir grasas en el día y realizar el drenaje linfático posterior a lo que es la sesión. El ultrasonido me permite realizar diferentes tratamientos, tratamiento de celulitis, tratamiento de reducción, tratamiento de edema, tratamientos pre y postquirúrgicos. En cuanto a la ultracavitación, en realidad el método principal que vamos a realizar es para adiposidad localizada, en cuanto a lo que es reducción de una adiposidad de al menos de 2 centímetros de espesor. Para medir esos 2 centímetros de espesor pueden utilizar un plicómetro, ¿sí?, que es como una pincita que tiene como una regla, ¿sí?, que permite agarrar el pliegue y medir cuántos centímetros tiene, ¿sí? Si no, la realidad es que a simple vista igualmente también lo pueden verificar. Pero al medir con el plicómetro sería algo como más puntual. En cuanto a lo que es el ultrasonido, genera entonces un gran estímulo circulatorio que permite reducir los edemas. En cuanto a la ultracavitación, reducción de edemas no va a generar. Estímulo circulatorio sí genera producto del calor, ¿sí?, aumenta lo que es el flujo sanguíneo. Podemos notar en una ultracavitación que quede la piel un poquito enrojecida después de haberlo pasado. Eso después se va, si es una inflamación normal. Más que nada eso les puede pasar cuando trabajan con pliegues sobre la zona de abdomen, que es una zona dentro de todo sensible. En cuanto a lo que es duración de la sesión, si en la ultracavitación antes o después del ejercicio es indistinto. En realidad sería ideal que el ejercicio sea lo último a realizar, ¿sí?, para que ayude justamente a eliminar esas toxinas, esos desechos que generamos. Pero si la persona hace ejercicio antes, vos haces la cavitación y después haces el drenaje, igual está bien,
¿sí? Pero si lo puede hacer después, sumaría un poquito más al tratamiento. El drenaje linfático va después de la cavitación y después la persona, si quiere hacer ejercicio físico, hace o no. Pero iría cavitación, drenaje linfático y ejercicio, o ejercicio, cavitación y drenaje. Bien, en cuanto a lo que es la duración de la sesión, las diferencias serían: en el ultrasonido no tenemos límite de tiempo de sesión, es decir, que el tiempo en realidad va a depender de la cantidad de zonas que yo combino. Con un ultrasonido, por ejemplo, puedo hacer abdomen, flancos, pantalón de montar y glúteos en una misma sesión. Tengo 40 minutos de abdomen, 20 minutos de flanco, 20 minutos de pantalón de montar y 20-30 minutos de glúteos, ¿sí? Pueden combinar las zonas que ustedes deseen porque no hay un tiempo límite en la sesión. En cuanto a lo que es el ultracavitador, sí tenemos el tiempo límite, que cada sesión tiene que durar 40 minutos como máximo, ¿sí? Otra de las cosas es que la ultracavitación es una sesión semanal y en el caso del ultrasonido se puede realizar 2 veces semanales sin ningún tipo de problema. En cuanto a lo que es el tiempo que se trabaja por zona, es igual en los dos. Se trabaja 10 minutos por zonas de 10 por 10 centímetros aproximadamente. Por eso es que dividíamos más o menos el tiempo de duración de cada una de las zonas. Luego de la sesión se aconseja. En el caso del ultrasonido, la realidad es que no tenemos la necesidad de hacer ningún masaje ni drenaje linfático. En el caso de que quieran hacer masaje para combinar, sí, un masaje estético, lo pueden hacer sin problema, tanto antes como después, pero no es que sea algo necesario que realizar sí o sí. Lo que es la ultra. Ahí está. No es que sea necesario combinarlo con radiofrecuencia, tanto en lo que es el ultrasonido como el ultracavitador, no es una necesidad, pero en el caso de la ultracavitación suele combinarse con radio para prevenir que se genere flacidez. En cuanto a la ultracavitación, como se reduce la ruptura de las células, si yo le quito un poco de tejido adiposo a lo que es la piel en sí, puedo generar un poco de flacidez, ¿sí? Entonces, para evitarlo, a veces se combina, ¿sí? Pero podés optar por hacerlo o no. Sí, pueden combinarlo con mantas térmicas sin ningún tipo de problema. La radiofrecuencia pueden hacerla tanto antes como después, tanto del ultrasonido como de la ultracavitación, es indistinto. No, con ultrasonido no hace falta trabajar con pliegue en ninguna zona. Esa era una de las diferencias. El ultrasonido coloco gel sobre la zona y trabajo directamente. En el ultracavitador sí tengo que generar pliegue para poder trabajar en modo continuo, ¿sí? Entonces, en abdomen, que es una zona que por lo general me permite generar pliegue, trabajo con pliegue y en modo continuo. En otras zonas donde no puedo generar el pliegue, trabajo en modo pulsado. Electroestimulación se puede trabajar tanto con ultrasonido como con ultracavitación, tanto antes como después. Si van a utilizar la electroestimulación para hacer el drenaje, que sería por parte de corrientes interferenciales, por ejemplo, tienen que usarlo obviamente después de la cavitación, ¿sí? Pero si es simplemente para tonificar músculo y el drenaje lo hacen aparte, pueden usarlo tanto antes como después.
El tiempo mínimo de drenaje en la zona es de 20 minutos, ¿sí? Pueden optar por hacer, si hacen un drenaje manual, más o menos les va a llevar unos 40 minutos, ¿sí? Por zona para trabajar, más o menos. Si hacen un drenaje con botas de presoterapia, pueden optar entre 20 a 45 minutos total. Va a depender de cómo lo realicen el drenaje. Ultrasonido no, o sea, lo que es pulsado continuo no se diferencia por la zona de trabajo, sino que se diferenciaba según el tratamiento. En el caso del ultrasonido, el pulsado lo voy a utilizar en el caso de que haya edema, como en una celulitis o simplemente en un edema, en una inflamación. Y el modo continuo lo voy a utilizar para todo lo que son tratamientos donde un poquito de aumento de temperatura pueden sumarme al resultado, como puede ser la reducción de un tejido adiposo. En cuanto a lo que era el ultracavitador, el tiempo en realidad, ¿sí? No, lo que es ultracavitador, sí o sí son 40 minutos semanales y necesitas del drenaje posterior, sí o sí. Lo que es modo continuo pulsado en un cavitador, como les decía, sí depende de la zona porque depende de si puedo hacer pliegue o no. Si yo puedo hacer pliegue, lo trabajo en modo continuo, que sería en abdomen, por ejemplo, o muchas veces en flancos también me lo permite. Si yo no puedo hacer pliegue, lo tengo que trabajar en modo pulsado. Y lo trabajo directo, sin pliegue. Jessica, depende obviamente del equipo también. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo son generalidades de lo que es un ultracavitador de 37 kHz. ¿Sí? Habría que ver qué ultracavitador tenés vos, quizás es de otro tipo de frecuencia, quizás es de una frecuencia más similar a un ultrasonido que permite trabajarlo de esa forma. ¿Sí? Ahora, si es un ultracavitador de 37 kHz, necesitas hacer el drenaje linfático posterior, tenés un máximo de 40 minutos semanales, ¿sí? Y tenés que trabajarlo en modo continuo simplemente cuando haces pliegue o en modo pulsado en el caso de no poder hacerlo. Mantas térmicas como forma de drenaje no, es preferible que hagas o un drenaje manual o por parte de, como dijimos, vapoterapia, corrientes y demás, pero como mantas térmicas como parte de drenaje no, lo que utilizar sí como un complemento a lo que es el tratamiento. En el caso del ultrasonido facial, habíamos dicho para tratamientos anti-age, para tratamientos de pre y postquirúrgicos, por ejemplo, luego ¿cómo se utiliza? De la misma forma que en corporal. Se coloca el gel y se empieza a pasar. No vamos a hablar en cuanto a intensidades y demás, porque depende del equipo que ustedes tengan, si las intensidades las tienen en watts, si las intensidades las tienen en porcentaje, si las tienen en número. Depende también en realidad del cabezal que tenga el equipo, si es un equipo que es de ultrasonido facial o es un equipo que es de ultrasonido corporal que ustedes quieren utilizarlo para facial, ¿sí? Por eso no vamos a hablar puntual de las intensidades de los equipos, sino que, como dijimos, vamos a hablar generalidades sobre lo que es ultrasonido y ultracavitación, diferencias y similitudes en cuanto a los tratamientos, ¿sí? Pero no vamos a hablar puntual de intensidades o de programaciones de equipos. En facial el ultrasonido puede ser continuo o puede ser pulsado dependiendo del equipo que tengan. Hola Marilina, igual cualquier cosa vas a poder ver la grabación, ¿sí? De lo que es el taller, lo vas a poder ver completo desde nuestro canal de YouTube. Así que no te hagas problema por la información que te estuviste perdiendo hasta ahora. Bien. ¿Quedó claro entonces las diferencias y las similitudes que tiene un ultrasonido y un ultracavitador? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cómo se pasa cada uno y demás? Así pasamos ahora a lo que son los complementos que podemos utilizar con cada uno de ellos, ¿sí?
qué equipos podemos pasar antes o después, qué me conviene, para qué me va a servir complementarlo. ¿Quieren hacer alguna consulta antes de que pasemos a ese tema? ¿Algo que les haya quedado pendiente, que no se haya aclarado? En Facel te serviría para estimular lo que es la síntesis de fibras. No se puede comparar con lo que es una radiofrecuencia, porque la radiofrecuencia es específica para eso y los resultados que te va a dar en cuanto a flacidez o arrugas obviamente van a ser mucho más rápidos, ¿sí? Pero puede utilizarse como un método anti-age también. Sí, para las que están iniciando un ultrasonido es bastante útil porque les permite trabajar diferentes patologías, ¿sí? Quizás un ultracavitador es muy específico y si va a ser el único equipo que van a comprar van a poder trabajar solo adiposidad localizada, ¿sí? Pero depende también de lo que ustedes piensen dedicarse, si van a hacer solo corporal, si van a hacer corporal o facial, ¿sí? Con qué rango de edades van a trabajar, como para saber cuáles son las patologías más presentes que van a tener en el gabinete. Vas a poder ver lo que es la grabación completa en YouTube, Carolina. Así que no te hagas drama por la parte que te perdiste, que la vas a poder rever. Los valores varían mucho. Eso si quieren después pueden enviarme un mail y los contacto con algunos asesores como para que las guíen en cuanto a valores sobre lo que son los equipos. Bien, vamos entonces a los equipos o las terapias que puedo combinar con los diferentes equipos. En cuanto a lo que es la ultracavitación, dijimos que sí o sí tiene que estar el drenaje, ¿sí? El drenaje obviamente puede ser manual, si ustedes saben realizarlo, o también lo puedo realizar por parte de un equipo, ¿sí? Sí, yo después les voy a enviar la información al mail, quédense tranquilas y lo que es el certificado. Entonces, lo pueden realizar manual o lo pueden hacer con equipos. Los equipos que pueden utilizar para hacer el drenaje linfático pueden ser las botas de presoterapia, las corrientes interferenciales de un electroestimulador, vacuum terapia, que sería una terapia de succión, o ultrasonido de 3 MHz. Como esos equipos los voy a utilizar, cualquiera de ellos en realidad lo voy a utilizar para lo que es el drenaje linfático, obviamente va a ir después de la cavitación. ¿Sí? Voy a hacer ultracavitación y después lo combino con alguno de estos. En el caso de querer utilizar radiofrecuencia, sería útil, como dijimos antes, para prevenir la flacidez en la piel. ¿Por qué? Si yo reduzco tejido adiposo, le quito un sostén a lo que es la epidermis y puedo hacer que esa piel no tenga una retracción tan inmediata y se genere un poco de flacidez. Sirve cualquier tipo de radio, ¿sí? Tanto monopolar, bipolar o tripolar. Tengan en cuenta que monopolar a nivel corporal igual cuesta bastante levantar temperatura y demás. A nivel corporal se aconsejan más lo que son las bipolares y tripolares, ¿sí? En cuanto a lo que es la radiofrecuencia, entonces la pasaríamos antes o después del tratamiento. Es indistinto, ¿sí? Puedo optar por hacer radiofrecuencia, ultracavitación y botas, por ejemplo, o hacer la radiofrecuencia al finalizar. Eso lo van a elegir ustedes, no es que tenga que tener un orden específico. Otros equipos que puedo también combinar es electroestimulación, ¿sí? Ya sea ondas rusas, ondas interferenciales, australianas o cualquier electroestimulador con lo que ustedes cuenten. La idea de la electroestimulación es tonificar obviamente a nivel muscular. Si yo tonifico el músculo, endurezco, ayuda muchísimo más a modelar a la persona. Tengan en cuenta igual de no utilizar programas que generen hipertrofia, o sea, que no agranden las fibras musculares, porque si no voy a contrarrestar lo que es la reducción. No, Marilina, se colocan de la misma forma los electrodos, siempre sobre lo que son los puntos motores de los músculos.
Lo que es ultracavitación sí te sirve para cualquier tipo de adiposidad, Marta. Otro equipo que puedo combinar es la ozonoterapia. La ozonoterapia en realidad me va a servir para mejorar más que nada lo que es la calidad de la piel, ya sea de la zona o en general, si es que uso una cabina de ozono. Y me ayuda también para hacer como un tratamiento antioxidante o depurante del organismo. Entonces lo puedo utilizar como un complemento a lo que es el drenaje linfático, para ayudar a eliminar más toxinas todavía. Y después lo que son las mantas térmicas, también las puedo utilizar como complemento, ya que me van a ayudar a hacer un tratamiento de reducción o modelación corporal, ¿sí? Puedo hacer ultracavitación, mantas térmicas y drenaje, ultracavitación, drenaje, mantas térmicas, o las mantas térmicas ponerlas al principio. No hace falta que cumplan un orden específico, ¿sí? Pero puedo utilizarlas como complemento sin ningún tipo de problema. La electroestimulación en realidad nunca va a trabajar sobre adiposidad, la electroestimulación trabaja sobre el músculo, ¿sí? Si yo tengo una adiposidad dura, una adiposidad blanda, en realidad no va a modificar nada en cuanto a lo que es la electroestimulación porque el trabajo lo hace a nivel muscular. Sí, lo que va a pasar es que en el caso de tener una adiposidad dura, quizás no se note tanto el cambio que genere lo que es la tonificación, ¿sí? Ustedes van a evaluar dentro de todos estos equipos cuáles son los equipos que les conviene combinar en cada uno de los casos, ¿sí? Cada persona obviamente tiene un tipo de adiposidad o una cantidad de adiposidad distinta y responden distinto a cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, van a ver cuáles son las posibles combinaciones que ustedes puedan realizar como para notar un cambio obviamente muchísimo mayor. Siempre sí o sí van a tener la parte del drenaje, o sea, ya un equipo o terapia manual la tienen en combinación con la ultracavitación. Tengan en cuenta que una sesión de ultracavitación más drenaje va a durar aproximadamente entre 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, ¿sí? Dependiendo del tiempo de drenaje que ustedes realicen. Entonces quizás en una misma sesión no les permite combinar otro equipo más. Quizás lo que hacen es hacer venir a la persona 2 veces por semana y le hacen un día la cavitación y el drenaje y otro día le hacen el otro equipo complementario. Eso obviamente lo van a ir analizando ustedes dependiendo de su tiempo y del tiempo del paciente. Sí, el sonido se puede utilizar para adiposidad localizada, como estuvimos diciendo, pero no reduce, no rompe las células adiposas, sino que reduce el tamaño. Entonces no es tan específico. No vas a notar el cambio tan rápido como con un ultracavitador. Bien, en cuanto a lo que es ultrasonido, las posibles combinaciones de equipo que me van a sumar a lo que es el tratamiento van a ser lo que es la vacunterapia para tratamientos de edema, celulitis o modelación. La vacunterapia, esa terapia de vacío, sí, que genera succión para todo lo que es celulitis, es buenísimo. Ayuda muchísimo a reducir lo que es el dolor que muchas veces provoca esta patología. La radiofrecuencia la voy a utilizar para prevenir la flacidez o mejorar el aspecto de la celulitis en el caso de que esté tratando eso con el ultrasonido. Y también en el caso de que esté trabajando un tratamiento postquirúrgico con ultrasonido, puedo combinarlo con radiofrecuencia siempre y cuando obviamente el médico lo autorice en ese caso. En cuanto a lo que es la electroestimulación, se puede combinar, como dijimos en el caso anterior, para tonificar a nivel muscular, ¿sí? Entonces me va a ayudar a modelar. Hay algunos electroestimuladores que tienen programas específicos para celulitis, donde hay un estímulo bastante importante en cuanto a lo que es sistema circulatorio y linfático. La ozonoterapia, por el tema de que me ayuda a hacer un tratamiento antioxidante, ayuda a mejorar un poco la calidad de la piel y la celulitis también, ¿sí? El aspecto de piel de naranja puede tratarse muy bien con la combinación de ultrasonido y ozonoterapia. Y lo que son las mantas térmicas las utilizaría en combinación de el ultrasonido en el caso de estar haciendo un tratamiento de modelación o de reducción corporal. Claro, sí, en el caso de que no tengas ultracavitación, que tengas solo ultrasonido y tengas que hacer un tratamiento para adiposidad localizada, vos lo podés utilizar el ultrasonido. Lo que no vas a ver es esa reducción en el día, digamos,
que te genera el ultracavitador. Vas a necesitar más sesiones para ver los cambios, ¿sí? Y no vas a llegar obviamente al mismo resultado por un tema de que no rompe tejido, sino que achica. Esa es la diferencia. El ultracavitador es específico para adiposidad. El ultrasonido se puede utilizar, pero no para obtener los mismos resultados. Sí podés utilizar el ultrasonido para lo que es celulitis, edema y demás, teniendo muy buenos cambios que con el ultracavitador no lo podés realizar. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda que tengan? Pasamos a lo que son las contraindicaciones de los equipos, así vemos en qué casos no deberíamos utilizarlos. Sí, tenemos equipo de ultrasonido con ultracavitación combinado. Bien, vamos entonces a lo que son las contraindicaciones entonces. Las contraindicaciones que van a tener comunes en cuanto a lo que es ultrasonido y ultracavitación van a ser pacientes con marcapasos, que es una contraindicación común a todos los equipos de electromedicina, pacientes con cardiopatías sin estar medicados, es decir, algo que no está controlado. Obviamente si lo paso a nivel facial, lo que es el ultrasonido, no pasarlo sobre lo que es el globo ocular. En el caso de embarazo no se puede pasar y en el caso del ultracavitador ni en embarazo ni en lactancia, ¿sí? El ultrasonido, el embarazo únicamente, lactancia sí se podría pasar, pero el ultracavitador no. Cáncer o tumores en los dos equipos, sobre la zona del corazón, sobre placas epifisiarias o cartílagos de crecimiento, sobre heridas abiertas, obviamente tampoco se puede trabajar. En el caso de infecciones, ¿sí? o fiebre que tenga la persona, no se aconseja trabajar con ninguno de los dos. Pérdida de la sensibilidad de la piel, tromboflebitis o varices, sobre lo que es la varice obviamente no voy a pasarlo, en otras zonas sí puedo pasarlo sin problema. Implantes metálicos también es en la zona de trabajo, o sea, si tiene un implante metálico sobre donde tengo que trabajar, no voy a poder trabajarlo. Si está en otra zona, puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Y en zona lumbar, en un periodo menstrual, no es aconsejable en realidad porque puede generar una pérdida mayor, pero no es que sea una contraindicación específica, digamos, y exclusiva. Es algo relativo. En cuanto a lo que es el ultracavitador, tenemos tres contraindicaciones que son únicas para el ultracavitador, que son las últimas tres que figuran en pantalla. Obesidad generalizada, no por el hecho de que le haga mal a la persona, sino que porque no pierdo peso con cavitador, sino que pierdo centímetros. Y no sería lo que estaría necesitando en una obesidad generalizada. Hígado graso y problemas renales por el hecho de las toxinas que se generan producto de la ruptura de las células adiposas, ¿sí? Recuerden que obesidad generalizada, hígado graso y problemas renales son solo para el cavitador, ¿sí? Para el ultrasonido no. El resto de las contraindicaciones que estuvimos viendo sí son comunes a lo que es ultrasonido y ultracavitación. ¿El drenaje linfático puedo reemplazarlo por los equipos de ultrasonido vacuum ondas? Sí, el drenaje linfático puede ser manual, con ultrasonido de 3 MHz, con vacuum terapia, con ondas ultrasónicas, con gotas de presoterapia. En caso de cesárea y el posparto con parto normal, en ese caso tendrían que esperar lo que es la autorización del médico, ¿sí? El médico va a ser quien dé el alta y quien diga cuándo puede empezar a realizar un tratamiento. Si tiene pústulas de acné que están inflamadas, no, obviamente no voy a hacer ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Pero si no, no hay ningún tipo de contraindicación con eso. En artrosis o artritis no sería una contraindicación, ¿sí? Pueden pasarlo tranquilamente.
Sí, con iontoforesis lo podés trabajar. Podés combinarlo tanto antes como después y hacer que con la ionto penetre algún principio activo, puede ser reductor o anticelulítico, dependiendo del tratamiento que estés haciendo. Si la persona tiene alguna alteración a nivel de lo que es el colesterol y demás, no es que sea una contraindicación, lo que es el ultrasonido lo puedes pasar tranquilamente, si no genera nada. Lo que es el ultracavitador en realidad no habría problema porque con el drenaje linfático estaríamos barriendo todo lo que generamos, ¿sí? Pero en un caso muy puntual lo que pueden hacer es pedir la autorización al médico como para generar también tranquilidad de la paciente. Recuerden que el ultrasonido se podía pasar, como dijimos, en celulitis, edema, reducción, post y prequirúrgicos, y lo que es el ultracavitador solo en adiposidad localizada de al menos 2 centímetros o celulitis en estadios avanzados. Diabetes sí lo pueden pasar, pero necesitan la autorización del médico más que nada en diabetes en estadios avanzados, donde puede haber compromiso de otro tipo de órganos y de patologías. Sí, quédense tranquilas que al mail van a recibir, todas las que participaron de este taller online, van a recibir lo que es la información y lo que es el certificado. Sí, si es la operaria la que está embarazada, puede pasarlo sin ningún tipo de problema. El único equipo que no pueden pasar en el caso de estar embarazadas es la radiofrecuencia. Si ultracavitador o ultrasonido, no hay problema. Sí es una contraindicación, obviamente, para el paciente. No puedo pasárselo a una embarazada, ¿sí? Y en el caso del cavitador no puedo pasárselo ni siquiera si está en etapa de lactancia. ¿Alguna otra duda que les haya quedado, que quieren que repitamos, algo que quieren rever? Sí, tanto ultrasonido como ultracavitador siempre con gel. Como dijimos, puede ser gel neutro, puede ser un gel con principios activos. Yo lo que les aconsejo es que pasen gel neutro y cualquier cosa, si quieren poner un producto específico, lo hagan al finalizar la sesión. Sí, mi mail es noelim@electromedicinamorales.com. Igualmente van a recibir desde mi mail también, como les dije, lo que es la información, así que cualquier cosa me contestan a ese mismo mail. Muchísimas gracias a todas ustedes y cualquier duda que tengan entonces nos mantenemos en contacto.